Qué alegría que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el tema el tabernáculo construido, un tema muy importante con lecciones vitales para nuestra experiencia de conexión con Dios, porque como estudiamos la semana pasada, Pastor Dani Perla, si queremos llegar a reflejar el carácter de Dios, necesitamos esa conexión con Dios y el tabernáculo nos ofrece esa oportunidad. Bueno, me refiero a las lecciones que vamos a aprender allí. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque en ella encontramos dirección para nuestra vida y te rogamos que ahora que vamos a considerar un poco la construcción del tabernáculo, nos concedas la sabiduría que necesitamos a fin de que podamos sacar las lecciones que tú querías dar al pueblo de Israel y a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Para este día, pastor, no vamos a ir directamente al texto bíblico porque son varios capítulos los que nos manda a leer la lección, desde el capítulo 36 hasta el capítulo 39 de Éxodo, así que le invitamos a nuestros amigos y amigas que puedan leer esos pasajes, pero sí lo que notamos ahí es la diligencia con que esto se hizo. Moisés al mando de todo esto y luego otras personas que descubrimos el día de ayer, pero todos tenían que hacer las cosas diligentemente, tal como Dios lo había ordenado allá en el monte Sinaí, como el modelo que había presentado. Ahora, pastor, esto me lleva a esta pregunta. ¿Por qué para Dios era importante esto? Bueno, para Dios decirlo y pedirlo, y para Moisés y el pueblo hacerlo tal como Dios lo había pedido. Bueno, realmente encontramos aquí en el final del libro de Éxodo varias veces la expresión que Moisés hizo conforme a lo que Dios le había mandado. O sea que Moisés no hizo como a él se le ocurrió, Sí. sino como Dios le había mostrado. Y el hecho de que se enfatice varias veces indica la importancia de obedecer los mandatos de Dios, a fin de que Dios pudiera bendecir esa obra y habitar con su pueblo. Ellos debían hacer como Él les había pedido. Y esto es una lección para nosotros hoy. Sí. Hermano Gerson, aquí entra la palabra obediencia. La palabra obediencia que ahora es muy difícil a veces mencionar esta palabra porque cada uno quiere hacer lo que desea. Y entonces escuchamos tantas voces, hay tantas alternativas y a veces nos cuesta pensar, no, tiene que ser hecho de esta manera y entonces cuestionamos, ¿y por qué mejor aquí no? ¿Y acaso Dios se va a molestar o Dios va a hacer que una persona se pierda solo porque no hizo esto, etcétera? Cuestionamos a Dios, pero es interesante que Moisés siguió conforme al modelo que le había sido mostrado, que por supuesto no era una similitud total con el santuario celestial, porque el santuario celestial es otra realidad. Sin embargo, el santuario terrenal iba a mostrar cómo Dios está tratando con el pecado. Entonces, yo creo que es muy importante para nosotros destacar. A mí me llamó la atención, está como 3 veces en el capítulo 39 al final, que dice que Moisés hizo todo conforme a lo que Dios le había dicho. Y cuando leemos el capítulo 40, vuelve a mencionar que Moisés, y lo menciona, bueno, esto estaba contando, ya van 5 veces que está mencionando esto. Todo eso nos indica que la obediencia es muy importante. Cuando nosotros hacemos una tarea, si queremos tener éxito en esa tarea para Dios y si queremos que Dios bendiga nuestros esfuerzos, deben ser hechos de acuerdo a lo que Él nos ha mostrado, a los principios que Él nos ha dejado en su santa palabra. Y en eso pienso, pastor, esto es verdadera fe, porque justamente esa repetición me hizo recordar cuando se dice lo mismo de Noé, cuando construyó el arca, se dice, hizo todo conforme a Dios le mandó. La fe se manifiesta entonces en esta obediencia. Así es, y esa fe verdadera obra. Recordemos eso siempre, que un elemento de la fe, a veces nosotros vemos la fe solo en una dimensión, pero la fe es multidimensional. La fe cree, es la parte intelectual, uno dice, sí, yo creo, está bien,
pero luego la fe lo lleva a la Acción. obediencia, a la acción, Obediencia. a las obras. Y tenemos que también la fe tiene esa parte emocional, porque Hebreos 11 habla de esto muy claro, dice, menciona la palabra agradar. El que quiere agradar a Dios debe tener fe. Y tal persona agradó a Dios porque hizo esto, porque tuvo fe. Entonces, bien interesante que la fe es multidimensional. Tiene la parte de la mente, creer, tiene la parte de la acción, pero también tiene la parte de los sentimientos, de las emociones. Si solo nos quedamos con uno de esos, no es fe. No es fe verdadera. Alguien puede estar muy emocionado escuchando un mensaje y en un culto de la iglesia, pero si eso no lo lleva a la acción, entonces no tuvo esa fe, no se desarrolló la fe, es algo que quedó ahí abortivo, Sí. para poner así algo dramático. Necesitamos realmente obedecer. Incluso yo veo en esta historia que Moisés estaba tan contento al ver toda la obra terminada, que dice que hasta bendijo, y eso está al final del capítulo 39, hasta bendijo a Bezaleel, a Oliab, que habían sido los artífices de esta obra principales. Por supuesto, hubo muchos colaboradores. Claro. Y esto significa que aquella ira que Moisés había tenido Sí. cuando sucedió el evento del becerro de oro, ya ahora da lugar a la bendición al saber que ha sido finalizado una tarea, y lo que vamos a estudiar el día de mañana, cómo Dios responde Sí. a todo lo que el pueblo había Y hecho. eso va a ser impresionante. Pero usted mencionaba antes, pastor, que este santuario se hizo para ilustrar cómo Dios trata con el problema del pecado. Y me gustaría que abordemos un poquito este tema porque lo que Dios pedía ahí, que tal vez para la mente occidental resulta extraño, porque uno comienza a leer luego en Levíticos todos los diferentes sacrificios. ¿Cuál era el propósito de Dios con eso para que el pueblo de Israel lo entendiera y para nosotros ahora? Bueno, el santuario es un tema amplio, realmente es grande, porque recordemos que el santuario, para ponerlo de esta manera, era como expresar en figuras el plan de salvación, Mm. cómo Dios está resolviendo el problema del pecado. Para resumirlo, ese es el punto. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo el pecado ha afectado a Dios? El pecado, claro que ha afectado al Dios del cielo, un Dios que es santo, santo, santo. Cómo el pecado lo ha dañado a él. Pero cómo Dios realmente está resolviendo esto a fin de salvar al ser humano, de encontrar una manera de escape. De hecho, el nombre del libro Éxodo, nosotros tenemos ahí que estamos hablando de salir de algo. Recordemos que al final nos habla de la gran salida del pecado, de este mundo que nos tiene sumidos en dolor, en miseria, en tristeza, en muerte. Muchas veces nosotros culpamos a Dios por lo que está pasando, cuando Dios mismo es realmente una víctima. Y eso es lo que mostraba el santuario. Cómo cuando alguien entraba al santuario, lo primero que miraba era precisamente el sacrificio Sí. que se hacía. Ahí estaba el altar del holocausto. Luego la persona miraba cómo los sacerdotes al ministrar se lavaban sus manos, sus pies en el lavacro. Luego en la parte de adentro habían otros muebles en el lugar santo. Luego después del atrio donde estaban los que ya mencioné, ahora tenemos el lugar santo, que ya era una tienda, estaban cubiertos por una tienda, y ahí habían tres muebles: la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro y el altar del incienso. Y luego finalmente en el lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto. Entonces todo era un proceso, como el pecador llegaba al santuario con su ofrenda, y entonces ese animal era degollado, la sangre según el ritual y según el tipo de sacrificio, de ofrenda, a veces era llevada hasta dentro del santuario frente al velo, y entonces ahí sucedía algo. Alguien se pone a pensar, bueno,
y todo eso acumulándose durante tanto tiempo. La sangre a veces era untada en los cuernos del altar, ya sea el de sacrificio, el del incienso. Bueno, luego una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y entonces era todo este proceso. Pero ahora podemos decir algo, que habían dos tipos de ceremonias globales, podemos decirlo, que se cumplían en el santuario. Uno era el sacrificio continuo o el tamid, como era conocido en hebreo, que se hacía todos los días, sin fallar, mañana y tarde. Y lo que se conoce como el Yom Kippur, que era el día de la expiación. Eran las dos ceremonias principales. Noten, el sacrificio continuo, mañana y tarde, era realizado por los sacerdotes. Esa no es la ofrenda que llevaba el pecador, sino que continuamente se hacían estos sacrificios. Porque a veces uno se pone a pensar, yo recuerdo cuando estaba pequeño, yo pensaba, bueno, ¿y cómo alguien, imagínese, dígame usted, en qué momento uno deja de pecar durante el día, en algún pensamiento, una palabra, una acción, no lo sé, y uno dice, bueno, y cada vez, ahorita yo tuve un mal pensamiento, bueno, voy a agarrar el cordero y voy al santuario. Ahorita voy a agarrar otra vez, imagínense 2 millones de personas haciendo esto todos los días, todos somos pecadores. Sí. Pero qué bueno es que el pueblo de Israel estaba cubierto por ese sacrificio continuo. Amén. El sacrificio diario, podemos llamarle el sacrificio diario, mañana y tarde. Entonces la gente ahí oraba, se arrepentía y tenían fe y sabían que allá en el santuario se estaba realizando ese sacrificio. Por supuesto, una vez al año había una purificación anual donde aquí en esta ceremonia lo principal era también cómo Dios quiere resolver de una vez por todas el problema del pecado. Porque no vamos a estar así toda la eternidad. Claro. Al menos lo que el santuario nos ha mostrado es que va a haber un día final de ajuste de cuentas, que el pecado no va a estar para siempre en este planeta Tierra, que Dios le va a poner fin al pecado, al autor del pecado y tristemente a los que se aferran al pecado. Así que eso es lo que nosotros encontramos al final en todas estas ceremonias del santuario. Y para terminar me gustaría, pastor, porque creo que es un tema que para nosotros va a resultar importante cuando comprendemos el ministerio de Jesús, cómo Jesús cumple con estos elementos del santuario. Especialmente me voy a referir a estos dos aspectos del servicio diario y el servicio anual. Porque si esto era una sombra, tenemos que luego verlo reflejado en Jesús. Por eso de que algunos dicen, en la cruz terminó todo, y aunque la verdad de la cruz es lo máximo en la revelación del carácter de Dios, entendemos por lo que dice el santuario que, como usted decía, hay todo un proceso que seguir. Miren, no hay contradicción entre la cruz de Cristo y el servicio que Él está haciendo ahora en el lugar santísimo. El libro de Hebreos habla bien claramente, el verdadero tabernáculo, dice que levantó el Señor y no el hombre. Sí. Que de paso no vamos a tomar tiempo para mencionar todo eso, que aún en la Biblia nosotros encontramos diferentes palabras para designar o frases o conceptos para designar el santuario, todo el tema del santuario en la Biblia. A veces, tanto es más, el celestial, encontramos varias palabras, incluso hasta se le llama a veces el Edén. Por ejemplo, en Ezequiel se dice, hablando de ese ser que cayó lastimosamente Lucifer, y dice en el Edén, en el huerto Dios estaba, pero ¿cuál Edén? Si el Edén era en la tierra. Bueno, es que también le llama al cielo porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero ahora quiero decir algo, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue un sacrificio completo, fue un sacrificio expiatorio, totalmente. Jesús cumplió las demandas de la ley que reclamaban la muerte del pecador. Amén. Jesús cumplió absolutamente todas esas demandas y ahí se logró toda nuestra salvación.
Pero entonces la pregunta es, ¿por qué se necesita? ¿Por qué el libro de Hebreos habla y otros textos en la Biblia que hay un santuario en el cielo? Y algunos a veces no ven la importancia de esto. Bueno, ¿y por qué Jesús está allá en un lugar santísimo? Así como aquí en la tierra el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo. ¿Y por qué está en un santuario en el cielo? Aunque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue total y absoluta, Él dijo consumado es. Sí. Y noten esas palabras, no las podemos cambiar. Pero ahora es la aplicación de ese sacrificio en nuestras vidas. Sí. Eso es lo que nosotros encontramos que Jesús está haciendo en el cielo. Aunque Él murió hace unos 2000 años en la cruz del Calvario, ahora el punto es cómo yo, que vivo en esta época, por ejemplo, cómo yo puedo recibir ese perdón. Y entonces la Biblia dice, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Ahora Él está aplicando ese perdón a nuestra vida diaria, que precisamente nosotros lo necesitamos, que vivimos en este momento de la historia. Así que ya lo saben, no hay mucho aquí que podemos seguir aprendiendo y esto es maravilloso. Y por eso le invitamos a que siga estudiando la palabra de Dios. Como ya le decíamos al principio de esta semana, ya viene el nuevo estudio, pero hoy para terminar quisiéramos que nuestro pastor ore por nosotros para que al analizar el tema del santuario a lo largo de la Biblia, porque esto es apenas una introducción la que ha hecho nuestro pastor así, para que nos motivemos a estudiar más este tema, podamos mirar a Jesús y todo lo que Él hizo, hace y hará en favor de nosotros y del universo entero. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has mostrado a través de símbolos, a través de sombras, realidades que sobrepasan nuestra imaginación, pero que son suficientes para entender cuánto tú nos amas, qué es todo lo que tú estuviste dispuesto a hacer a fin de traernos de regreso a tu favor. Gracias, Padre, por tu gran amor redentor. Bendícenos, ayúdanos a aceptar por fe todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.